En MIG Radio tenemos la convicción de que conociendo y entendiendo nuestra propia historia, un futuro mejor es posible. Movimiento Identidad Gimnasista. Hagamos el gran club. Revolución. El cambio está en el aire. Estaban hablando ustedes, y de algo que hemos comentado más de una vez, cuando decimos que hace más de 40 años que nos gobiernan personas o grupos de personas que están vinculadas a lo que nosotros llamamos dirigencia tradicional. En el caso de Venturino, si uno hace un análisis de por fuera de lo que él mismo escribió, y ahí es donde también yo digo, la contradicción surge no solamente de sus actos, sino de las palabras que él ha volcado a un libro que hace 6 años, que salió a la luz acá en la ciudad de La Plata. Hablábamos recién, o ustedes hablaban recién muy bien, del tema de la asamblea de septiembre, que ha sido sistemáticamente desoída, o ha sido atendida en puntos muy menores, y el tema es cómo analizamos a Venturino hasta que lo leemos a Venturino. Porque Venturino pareció ser un tipo que cuando asume como presidente ya en el 68, era vicepresidente en realidad, renuncia a Soria, que era el presidente elegido, y ahí él queda como presidente. Hay un error de base en Venturino y que yo creo que esto se puede trasladar a cualquier nivel de la sociedad. Uno no puede estar cuasi perpetuándose en el poder, porque el final de eso va a ser muy terrible para la persona, pero aún más terrible para la institución a la cual está al frente, la institución o un organismo del Estado o lo que sea. No se puede estar 11 años a cargo de un club. Claramente no se puede, porque el dirigente se va formando ciertos conceptos, va formando ciertas mañas, y llega un momento que nadie le dice que no. Y a partir de que nadie le dice que no, empieza a tomar decisiones equivocadas. Venturino parecía haber arrancado como una persona que llegó de una manera bastante polémica, si podemos analizarlo de alguna manera, porque él mismo lo confiesa que en su momento a él lo fueron a buscar el hermano de él, pensando que era el socio de Gimnasia. Era un socio de Gimnasia que no iba a la cancha. Es más, era un fanático del automovilismo y del básquet. Nada más. Bueno, acepta una candidatura a vicepresidente segundo. Después en un momento, el que era vicepresidente, candidato a vicepresidente primero, resulta que era socio fútbol, no podía, por estatuto, ser candidato. Y cuando dicen, bueno, vamos a buscar otro vicepresidente primero, dice, no, o me ponen a mí o me voy. Cuando antes había dicho que había que pensar, él tenía que pensar si iba a ser candidato a vicepresidente segundo, porque no tenía experiencia. En eso transcurrieron pocos meses. Ya hay una gran contradicción de entrada, que ya la mencionamos el día que estuvo el Pato Caviglia junto conmigo en los estudios de Radio Revolución. Pero qué interesante mezclar esto y decir, fue un dirigente que empezó con esta estética, por ejemplo, incorporando actividades nuevas como el automovilismo, pensando dentro del ámbito de Estancia Chica, incorporar deportes acuáticos, porque estaba programado hacer un gran lago artificial en el centro del predio de Estancia, todo lo cual aparecía como algo muy interesante. O sea, una persona que buscaba, ni más ni menos que esos, no era lo mismo, pero hurgaban esos medianamente los principios que nos habían legado los padres fundadores. Aquellos de más y mejores servicios para el socio, permanentemente. Más actividades permiten mayor cantidad de socios. Ahora, sin embargo, él cuenta que cuando él asume la vicepresidencia y Soria la presidencia, se encontraron una serie de problemas en el club. Pidieron asumir antes, estatutariamente estaba bien esto, asumieron antes de la fecha indicada, pero él cuenta que se debió correr contra reloj y luchando contra cierta inexperiencia de algunos nuevos directivos. Supongo que él se incluiría dentro de esto. Con excepción del presidente Soria, que se manejaba conocedores externos y disponía de contactos de todo tipo. No sé si les suena esto, muchachos.
en el pasado cercano de Gimnasia. Un presidente que se manejaba con asesores externos y disponía de contactos de todo tipo. ¿Le suena? Hola. Sí, capo. Uy, lo escucho muy bajito, chicos. Sí, Ahí estamos está, escuchando atentamente. No, ¿le suena conocido esto? Y sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, sí, en realidad hay varias cosas las que dijiste que a mí me suenan, Sí. digamos, en realidad el estudio de la historia, yo no te quería interrumpir, Sí. Porque va por sí solo lo que decís. El analizar la historia también tiene que ver con que es una herramienta para entender el presente. Por supuesto. Y muchas cosas de la que nos han pasado son la explicación al presente. O son un reflejo, pero Por bueno. supuesto. Dani, mira, yo hace 2 semanas atrás abrí mi periodo ya, a ver, son ya, 15 años, como profesor de Historia Constitucional en la UCALP. Y yo siempre hablo con una frase que no es mía, y tal vez no sea exactamente así la frase, pero de algún lado la saqué y siempre hablo en las clases diciendo lo mismo, que los pueblos que no conocen su propia historia están condenados sistemáticamente a repetir sus fracasos pretéritos. Lo que vos mencionabas de la perpetuidad en el poder, Sí. 11, 10, 15 años, el número que le quieras poner, que le hace daño a la persona, no tengo duda, Sí. pero que le hace daño a la institución, que Claro. es lo que realmente importa, Eso es lo que importa. tengo menos dudas todavía. Por supuesto. Y en cualquier índole de la sociedad, ya sea un organismo público, privado, Sí. lo que fuere, un club, una gobernación, un ministerio, una municipalidad, lo que se te ocurra. Claro. En muchos sentidos refleja la incapacidad de poner en marcha ideas, porque si todo depende de un nombre o de un hombre, Ahí está el problema. evidentemente también habla mal de esa persona, de ese líder que no ha sabido desplegar conocimiento, Claro. poner en marcha ideas, insisto en este concepto. Por eso no quería interrumpir, pero evidentemente muchas de las cosas que nos enseña la historia seguramente nos ayudan a entender el presente. Pero seguro, porque además el problema no es, a ver, lo que tenemos que entender alguna vez, y no solamente en Gimnasia, a todo nivel, que uno no puede seguir a un hombre, o a un hombre en el sentido genérico estoy hablando, porque estamos muy susceptibles con, si decimos hombre no decimos mujer y todas esas cosas que es una estupidez, se ha instalado. Estoy hablando del género humano. Lo que hay que seguir son ideas. Yo me acuerdo que una vez, no discutí, pero lo hablé con Mito, y yo le dije a Mito que el proyecto de Morán no servía, no me parecía que era un proyecto, porque Morán había dicho que sin él el proyecto no caminaba. Mito decía, no, pero es un buen proyecto. Sí, está bien, pero si depende de Morán se fue porque, no me acuerdo ahora si él se enojó con la comisión directiva, lo echaron, no recuerdo ahora exactamente cuando subió del mar. Lo cierto es que si ese proyecto dependía solamente de Morán, si Morán, en vez de que lo echaran, decidía irse a dirigir a Alaska, el proyecto tampoco funcionaba. Seguro. Entonces el problema es tener un proyecto, una idea afín al proyecto, y que pueda ser canalizado ese proyecto por varias personas. Porque no somos indispensables ninguno. Nosotros no sabemos si mañana vamos a despertarnos vivos. ¿Y tenía Venturino un proyecto para Gimnasia? ¿Vos qué pensás? Uno repasando un poco lo que es su propia obra, uno se da cuenta que no había un proyecto de entrada, que él fue por estancia, como una cuestión de, él lo dice y lo vamos a describir mejor en el próximo programa, porque estamos medio sobre la hora. Sí. Pero en el caso de Estancia Chica, él dice que es una forma, casi textualmente lo voy a decir, de competir con el otro club de la ciudad, que ya por ese entonces había, lo voy a ver, mira, textualmente. Por aquellos años, el otro club de la ciudad, lo nombra él, ya tenía el Country Club de Citibel, obra de su presidente Mariano Mangano. Ojalá, mirá lo que voy a decir, ojalá hubiésemos tenido nosotros un Mariano Mangano alguna vez. Un gran dirigente, sí, desde ya. Y esta comisión directiva, que acababa de asumir la conducción de Gimnasia, entendió que también necesitaba de un predio para volcar allí distintas actividades deportivas, incluido, por supuesto, el fútbol, para descumplir una actividad que se saturaba en nuestro estadio de 60 y 118. O sea, parece ser una respuesta, si bien la idea de un predio deportivo no venía de Venturino, sino que venía de Durán, y mucho tiempo antes, algo que reconoce Venturino, pero que él, también de una forma muy contradictoria, justifica por qué era mejor estancia y no el predio que Durán había conseguido mediante una propuesta o una petición que le habían hecho el Estado provincial. Con lo cual uno
se dando cuenta que no había un proyecto de base, que fue una idea que surgió y que a partir de esa idea que surgió el automovilismo. Lo del básquet también es algo que él se junta con Amadeo Cejas y se da el tema del básquet. No había un proyecto claro, no había un horizonte claro, porque partamos de la base que él no era el candidato a presidente, Claro. y que Soria era una persona con ciertas capacidades, y parece ser que, por lo que dice Venturino aquí, la mayor virtud era tener asesores externos y poseer contratos de todo tipo. Si eso es un proyecto de club, bueno. Y me voy con esta frase y después la semana que viene lo seguimos. Dale. Dice Venturino acerca de este tema de cuando habían asumido: todo esto nos fue complicando la tarea de armar un gran equipo de fútbol. Única manera para que se arrimen más socios al club y se consigan altas recaudaciones y poder afrontar el pago de todo lo que se documentaba. O sea, esta frase, este párrafo, es dirigencia tradicional pura. O sea, vender el alma al diablo, sacar guita de donde sea, vender las cosas de la abuela para armar un equipo competitivo, para que vengan socios que solventen eso, o sea, lo mismo de siempre. Meterle la mano al bolsillo del socio, permanentemente. Y tener un equipo que ande bien para que la gente vaya más a la cancha y de esa manera todo funcione mejor. Y se pueda bancar el resto de las cosas. Bueno, esto no es nuevo, pero esto lo dijo Venturino en el año 2007 y esto lo hizo en 1967. Y hoy lo estamos padeciendo en 2013. Interesantísimo. Bueno, Fer, Chicos, tenemos más capítulos de... tenemos, pero yo creo que... Bueno, anda pensando que se nos viene el programa especial dedicado a la gestión de Laureano Durán. Sí. En MIG Radio tenemos la convicción de que conociendo y entendiendo nuestra propia historia, un futuro mejor es posible. Movimiento Identidad Gimnasista. Hagamos el gran club.